Psychotic. Psychotic. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal EdTV. Hoy estamos aquí para continuar con la serie de videos que hemos comenzado hablando de The Warning. Ya hemos hablado de varias cosas, ¿no? De la actualidad de The Warning. Hicimos un pequeño paréntesis por ahí y luego comenzamos a hablar del pasado y cómo comenzó la banda. Pero comenzamos hablando de las bases principales. En este caso fueron los padres de las chicas, ¿no? Y digo en este caso porque, como me hacía notar un comentario en uno de los videos, es cierto que si nosotros no conocemos a la gente que rodea nuestras bandas favoritas, es porque probablemente nunca se han puesto en la escena. Simplemente han estado, pero no es que ellos se hayan puesto delante de cámaras y siendo una parte principal. En este caso, con el caso de The Warning es diferente porque sí han sido una parte fundamental, y una de las cosas por las que los conocemos es porque el equipo de The Warning se ha encargado de casi que documentar todo, desde que comenzaron a hacer una banda, incluso antes, documentaban todo. Y es que yo creo que los padres y la familia en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos de ahora, tenemos más acceso a poder documentar todo. Tenemos un teléfono que regularmente ahí pues es una cámara de fotográfica y una cámara de video que cargamos siempre con nosotros, ¿no? Siempre la tenemos a la mano. Y cuando ocurre algo importante en la familia, pues casi siempre hay más de alguien que lo va a documentar. Y en este caso, cuando pues ven que 3 niñas tienen talento musical, lo mejor es documentarlo, ¿no? Por lo que sea, por los recuerdos, por mostrarlo luego a la familia. Y ellas lo han dicho, que cuál era su intención muchas veces de documentar sus actuaciones, sus ensayos, casi cualquier cosa, sus presentaciones. Entonces decía que la historia de The Warning está muy bien documentada. Ya a partir de que son una banda, pues empiezan a hacer también los after movies, hacen ellas también sus transmisiones en vivo, tanto así que ellas tienen 3 días en donde, sobre todo en los tiempos de pandemia, ellas tenían asignados esos días para hacer alguna transmisión, poner algo en las redes, ¿sí? El viernes, ya se sabe, bueno, entre los fans sabemos que es Danny Day, el sábado es Pau Day y luego el domingo es el día de Alejandra Ale Day. Y esa es parte de cómo ellas y el equipo de The Warning ha sabido aprovechar las herramientas que hay en estos tiempos, ¿no? Las redes sociales, y todo lo que pudieran utilizar para poder estar en contacto con sus fans, porque eso es algo muy importante. Es una parte también importante de la banda, son sus fans, pero de eso también hablaremos después. Decía que habíamos hablado ya de esa base que es muy importante, que son los padres, y luego empezamos a hablar un poco también de el manager, que es Rudy. Entonces hablamos ya de esos pilares de la banda que son muy importantes. Por supuesto, la banda es en sí lo más importante, pero que pues sí, necesita siempre de ayuda externa para poder salir adelante. Otra de las partes importantes dentro de la banda
es el equipo técnico que tiene consigo. Es lo mismo, ¿no? Sucede lo mismo. Muchas veces a nosotros pues no nos interesa, tampoco la banda lo promociona, ni buscamos saber quiénes son los roadies, ¿sí? En inglés es esa palabra. Son los técnicos, ¿no? Los técnicos, ya sea técnicos en conciertos y los técnicos en giras, cuando hacen alguna gira. Aparte de jazz, en el estudio y todo, eso es diferente. Pero decíamos que también conocemos a algunos de sus técnicos, principalmente porque aparecen, ¿no? En sus after movies, en publicaciones, y sobre todo porque si ustedes han ido a un concierto de The Warning, incluso si lo hemos visto en video, sabemos que en vivo el sonido de The Warning es una cosa excepcional. Muchas veces que nosotros que hemos ido a conciertos, yo desde que tengo 17 años, 16 años, que fui a mi primer concierto, he sabido apreciar la música en vivo. Y me ha gustado mucho la música en vivo. Y me he dado cuenta quién suena bien, quién no suena bien, quién toca como tocó en el disco y quién toca completamente diferente. Hay muchos grupos, muchas bandas, muchos artistas que les pasa eso, ¿no? Y seguramente ustedes me dirán algún ejemplo también. Pero una cosa que a mí me sorprendió muchísimo fue una vez yo fui a un concierto de Café Tacuba y me sorprendió muchísimo que escucharlos en vivo era casi escuchar el disco Re, porque yo tenía ese disco cuando salió y los fui a ver en esa época. Y cuando lo escuché en vivo yo dije, están poniendo el disco en playback porque sonaban tan bien. Por supuesto no, ellos tocan en vivo, ¿no? Y son grandes músicos. Entonces cuando los escuché, luego ese fue como mi parámetro para escuchar algunas otras bandas. Y me daba cuenta de que muchas bandas no tocaban exactamente como habían grabado sus discos. Por varias razones, ¿no? Pero que siempre hacían algún arreglo, cambiaban algo, a lo mejor una voz que era más alta ese día, a lo mejor el vocalista no llegaba y la hacía diferente, no sé, diferentes cosas, ¿no? Pero con The Warning sucede algo raro, digámoslo así. Con sus grabaciones, sus discos de estudio son buenísimos. Muchos de nosotros lo primero que escuchamos fue grabaciones de estudio de Warning, pero la mayor parte creo que ha comenzado escuchándolas en vivo. Y las grabaciones de estudio son buenísimas, tienen una alta calidad, han cuidado muy bien su sonido, a pesar de que muchas veces pues a lo mejor no tenían los recursos para hacer un sonido mucho mejor, ¿no? Y pues eso lo vamos a ver cuando veamos cada álbum, desde Escape the Mind y pasando por toda su discografía, cómo es que ha evolucionado también el sonido de los discos en vivo, de los discos de estudio de The Warning. Pero entonces cuando escuchamos en vivo a The Warning, ellas son un power trio, y muchas veces cuando en un estudio empiezan a grabar, cualquier banda empieza a grabar, pues a lo mejor se le ocurre hacer esto, dos guitarras diferentes, un solo mientras está sonando la guitarra rítmica, a lo mejor un piano, y son 3 personas. Entonces, es razonable pensar que cuando un power trio se presenta en vivo, no vayan a sonar exactamente igual que como suenan en un estudio, porque en un estudio tienen la libertad de poder poner los instrumentos que quieran, ¿no? Una cosa que The Warning ha hecho, y eso lo escuché en una entrevista que ellas dieron, es que tratan de
hacer canciones en el estudio que puedan tocar en vivo, ellas tres, que no sea tan necesario poner muchos backing tracks. Entonces, ellas dicen, las canciones las hacemos y si no tenemos backing tracks, las podemos tocar solo nosotras tres y van a sonar como la canción que grabamos en el estudio. Ahora bien, mucha gente piensa que incluso en vivo suenan mucho mejor que en el estudio. Pero, ¿y eso cómo puede ser? ¿Eso cómo puede ser? Bueno, ahí es donde entran los técnicos. Los técnicos que hacen un trabajo excepcional. Y es difícil en algunos aspectos. Uno de esos aspectos es el tema de la transmisión, toda la microfonía que se utiliza en un escenario, y que se tiene que tener un control tanto del sonido que va a sacar la banda, del sonido que hay en el venue y de muchas variantes. Hay muchas variables en una gira. Uno de los principales técnicos que ha trabajado con The Warning y que conocemos, porque conocemos muchos de los de la fanbase, conoce a Lalo Plaza. Hay algunas entrevistas que voy a poner también ahí para que las tengan en cuenta. Él habla mucho de muchas cosas técnicas, también de su vida. Es muy interesante lo que él cuenta ahí. En esas entrevistas él cuenta muchos aspectos técnicos, también habla sobre su vida, habla cómo logra el sonido de Warning y cómo llegó, su historia. Es muy interesante. Hay una entrevista de Lalo, hay una de él con Hatniel, que es el técnico de monitores, y también hay alguna otra entrevista por ahí que les voy a dejar, que es Agui, que creo que él es el guitar tech de Dani, Carlos, si no estoy mal, que es el drum tech de Paulina. En fin, estas personas las conocemos principalmente porque el sonido de Warning da mucho de qué hablar. Toda la gente dice, ¿cómo es posible que de esas tres personas pueda salir un sonido tan potente? ¿Cómo es posible que Paulina, por ejemplo, que toca la batería y que es lead vocals en algunas canciones, se pueda mezclar también el sonido de su batería y no interfiera con cuando está cantando? Ese es un trabajo bastante arduo, comenta Lalo en una de las entrevistas. Entonces, también nosotros como fans de la banda, apreciamos todo eso. Apreciamos el trabajo que hacen estas personas y otra de las cosas por las que conocemos a todos esos técnicos es porque, y lo cuenta Rudy en una entrevista también, ellos tratan de contratar gente que crean el proyecto, que tenga un perfil muy familiar. A lo mejor no son los mejores técnicos en México, pero ellos contratan a gente que va a ser familiar, ¿sí? Dentro de estos técnicos también, tal vez no es técnicos en el sonido de The Warning, pero que se han encargado también de hacer que la banda crezca, está Iván Chávez, que hay una entrevista también de él por ahí que la voy a poner, que él ha sido el videógrafo, ¿sí?, por llamarlo de una manera, de The Warning. Él comenzó a documentar las giras de The Warning y también los conciertos que tenían en México, en algunos otros lugares. Y él comenzó a hacer los after movies, que es donde nosotros pues conocemos muchísimo de la banda. Iván también ha dirigido algunos videos de la banda. Ahora creo que fue hace 2 años, ¿no? 3, que hay una persona que se encarga del marketing en redes, que es Luis, no recuerdo bien el apellido,
si ustedes lo saben, que seguro lo van a saber, me cuentan por ahí, que también se ha encargado de dar a conocer desde ese medio. En fin, es un trabajo bastante, podría decirse que sacrificado, ¿no? El estar de gira, como ellos lo cuentan en muchas entrevistas, pero también se han dado cuenta de que trabajar bajo un entorno, digámoslo así, familiar, resulta más fácil, ¿sí? El cansancio no te lo quita nada, más que el descanso, y es inevitable, pero muchas veces es diferente hacer algo estando cansado y frustrado tal vez en algún momento, y tener alguien con quien hablar, o alguien que te deje solo cuando necesitas estar solo y que te comprenda en esos momentos, porque tu familia no está, sobre todo cuando están en gira, ¿no? Y el equipo de The Warning, pues al parecer es un entorno así, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros como fanbase conocemos ese entorno y agradecemos incluso a ese entorno la labor que hacen, ¿no? El sonido de Warning en vivo, eso es lo que le agradecemos. Yo, como les comentaba, no he ido todavía a ningún concierto, pero se nota mucho en las grabaciones, ¿no? En los conciertos que han subido a YouTube. Es una cosa increíble, ¿no? Y pues con algunos de los videos que hemos visto ya del concierto del Auditorio Nacional, pues esperando la salida del DVD, creo que también va a ser un hito para los que pudimos ir al cine a verlo. Aquí en Guatemala lo pudimos ver, y también cuando hicieron la presentación en VIPS también pudimos ver esa presentación y darnos cuenta de lo que les estoy hablando, ¿no? El sonido de The Warning en vivo es algo que, al menos si tú eres fan, una vez en tu vida tendrás que verlas en vivo, no solo a través de un video, ¿no? Entonces, así es como vamos a finalizar el video de hoy. A lo mejor es un poco más corto de los anteriores, y les adelanto de una vez que el siguiente video vamos a comenzar a hablar de la música de The Warning, porque al final eso es por lo que todos estamos acá, ¿no? Por lo que todos somos fans de The Warning, la música. ¿Cómo es que de 3 niñas, porque ellas comenzaron siendo una banda cuando eran muy niñas, ¿no? Ale tenía 9 años, Paulina tenía 12 y Daniela tenía 15. Entonces vamos a hablar de la música de The Warning, su historia, los hitos que han alcanzado, los momentos que han cambiado el rumbo de esta banda, y momentos que las han marcado ellas, y que también como fans nos han marcado, porque sí, hay algunas cosas, algunos conciertos, algunas entrevistas, alguna presentación que se repiten en nuestra cabeza, ¿sí? Por ejemplo, les voy a hablar luego de estos ejemplos, ¿no? Que han cambiado algo en nosotros, y cosas que han cambiado en ellas también, porque de eso se trata el arte. Cuando tú lo haces, te cambia a ti también, no solo a quien lo ve, también te cambia a ti. Muy bien, entonces terminamos por hoy con este video, no sin antes recordarles y agradecerles por todos sus comentarios, por todas las vistas que han hecho a mis videos. A quienes dan un like, pues muchas gracias. A quien se suscribe, muchas gracias. Como les repito, siempre no es necesario, pero si quieren hacerlo, y si eso ayuda a que podamos hablar más sobre The Warning, transmitir más el mensaje de The Warning, gracias, sigan haciéndolo. Como siempre digo al final, siempre es un buen día para darle a conocer a alguien a The Warning. Saludos.